Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad trataremos sobre las calderas volcánicas, o como en inglés se les denomina Crater Lake. Nos acompañan en esta portada, en la parte superior derecha, el Quilotoa de Ecuador, a su izquierda el Cosiguina y debajo la Laguna de Apoyo de Nicaragua, y finalmente en la parte baja a la derecha el Ilopango de El Salvador. Una vez que uno los reconoce por primera vez, luego cuando los puede ver desde el avión o en las visitas, se da cuenta que son fenómenos de la misma naturaleza. Las calderas volcánicas tienden a ser las erupciones más grandes de cada siglo. Erupcionan una o dos cada siglo y generan, en primer lugar, un efecto sobre el clima que lo estaremos demostrando en esta presentación. Entonces, continuemos con este estudio. Pero antes de ver una erupción tradicional, como todas las conocemos, estudiemos lo que pasó en Camerún, donde un volcán eructó. Me disculpan el término no vulcanólogo, pero así resulta que emitió 1.6 millones de toneladas de óxido de carbono. Esto fue en el año de 1986 y bajó por las laderas una neblina que tenía aproximadamente unos 2 metros de altura, y esta provocó 1.700 muertes en las zonas aledañas. La gente murió por asfixia. Tenemos la foto en los días posteriores a la erupción del lago Níos y claro, la cantidad de cabezas de ganado era impresionante, cómo se habían asfixiado también. Pero si bien esta fue un hecho llamativo, encontramos que en África, en Camerún mismo, ya en 1984 había tenido un fenómeno celular, un lago llamado Monoun. Sin embargo, no causó mayores víctimas y por eso no generó lo mismo, eh, no fue tan llamativo, ¿no? En África mismo, por la misma zona, existe también el lago Kivu. Ahora, para controlar esta acumulación excesiva de CO2 en el fondo del lago, los vulcanólogos y los ingenieros han puesto un sistema de tuberías a modo de sorbetes para desahogar el CO2. El Níos es un volcán, a tal punto que en 1559 a.C. tuvo una erupción de índice 3. Esto llamó la atención y como vamos a ver los vulcanólogos sobre este tipo de lagos está generando una serie de estudios. Pero veamos cómo erupciona una caldera. Tenemos un lago grande de magma, a diferencia de los estratovolcanes que normalmente generan una pluma o una chimenea. Este lago está presionando un área de terreno y cuando erupciona, no erupciona en un solo sitio, con una sola chimenea, sino con varias. En un principio, con la alta presión, la erupción es pliniana, o sea, tiene una columna de ceniza que alcanza determinada altura. Luego, cuando la presión disminuye, tenemos que viene la fase más mortífera y que consiste en que el material no va a gran altura, sino el material incandescente va pegado al suelo, es decir, se desplaza como formando las famosas nubes piroclásticas. Conforme se vacía la caldera, tenemos que el terreno desciende y por eso es lo que se forma la caldera, una especie de paila, que es lo que ustedes vieron en las fotos de la portada. El suelo, el terreno se consolida y suelen
como hemos visto en las fotos, formar más adelante, en la mayoría de los casos, un lago. Posteriormente, como continúa la actividad de volcán, tenemos una situación de que debido al tamaño del magma, este genera una especie de pulsación. El terreno se levanta. Y es por eso que en algunos casos, en calderas grandes, tenemos situaciones de edificaciones que caen debajo del agua u otros casos que botes que se hundieron en un lago terminan sobresaliendo el nivel del agua. Entonces hemos visto las fases por las que se forma una caldera, sea esta pequeña o grande. El primer caso que vamos a ver es el lago Cuicocha en Ecuador. En el 1150 a.C. emitió casi 5 kilómetros cúbicos y se cataloga como una erupción con índice 5. Como ustedes ven claramente la depresión que se formó y tenemos dos islotes que en realidad son domos. Domos que nos muestran el, el lugar donde se dio la erupción. Y Quirotoa, o Quirutua, en el año 1280 emite 18 kilómetros cúbicos de ceniza y su índice de erupción es BI6. Esta erupción es la peor erupción del siglo XIII. Quirotoa viene del quichua que significa dientes de princesa. Indudablemente es un lugar muy, muy hermoso de nuestra serranía ecuatoriana. Y lo que podemos decir es que precisamente debido a lo que sucedió en el lago Níos, se están haciendo los estudios para ver en qué medida está acumulando óxido de carbono, dióxido de carbono, y podría emitir estos eructos. De hecho, en las crónicas de la colonia existe alguna narración que nos indica que el Quirotoa provocó muerte de ganado. Entonces sí se ha encontrado una concentración, no a los niveles de los lagos africanos, pero existe una concentración de CO2 en sus aguas. Podemos ver por todas las paredes del volcán el color de su material y de su ceniza que tiende al color blanco. La foto de superior a la derecha nos muestra cuando se amplió la carretera entre Sumbawa y Chuchilán, cómo las montañas de eh, ceniza blanca estaban presentes como producto de esa gran erupción. Al igual que los depósitos de ceniza que se pueden ver en el cañón del río Toachi, que está a unos pocos kilómetros antes del volcán. Cabe notar que la ceniza del Quilotoa se ha encontrado en Tulipe y en Papallacta, de tal manera que indudablemente es una de las erupciones más importantes del país de los periodos históricos. Mirando el color de la roca que conforma el edificio volcánico, se encuentra que tiene diferentes tonalidades, muy diferentes a la andesita, muy diferentes al basalto en cuanto a su color. Y es por eso que los vulcanólogos, demostrándonos su gran trabajo, nos demuestran cómo el edificio volcánico se ha ido formando a lo largo de diversas erupciones que nosotros podemos ver aquí pintadas en diferentes colores. Entonces, cada color implica erupciones que fueron conformando los bordes de esta caldera. Y entonces, si quisiéramos ver un volcán cuya erupción sea reciente y similar al Quilotoa, inmediatamente tenemos que pensar en el Pinatubo de Filipinas, el cual erupcionó en junio de 1991. Y ha tenido en su historial 3 erupciones con el índice 6.
en el 3550 a.C., en el 1050 a.C. y, como decíamos, en junio de 1991. Pinatubo es un orgullo para los vulcanólogos filipinos porque evacuaron 200,000 personas en las olas de arañas y esta gigantesca erupción solo provocó algo más de 130 muertes. Un hecho impresionante, aparte de la altura de columna, que fue de 34 kilómetros, y la emisión de 20 millones de toneladas de óxido de azufre, es la contaminación en los suelos a través de la ceniza de metales pesados. En miles de toneladas tenemos estas cantidades de zinc, cobre, cromo, níquel, plomo, arsénico, cadmio y mercurio. En la zona se pudieron detectar casos de cáncer y se dio precisamente la situación que se encontró que el suelo y el agua estaban contaminados. El efecto en el clima, si tomamos aquí 10 años antes de la erupción y 10 años posteriores, el promedio de la temperatura mundial resulta que desde el momento de la erupción tuvo una caída de 3 décimas, una caída abrupta que duró durante 2 años para luego tener una recuperación. Entonces, esto va a ser un tema que está desarrollándose en los estudios, el efecto en el clima que tienen las erupciones de esta magnitud. Continuaremos con el Huayna Putina de Perú, el cual está ubicado a 80 kilómetros al sureste de Arequipa, que en el año 1600 tuvo una erupción con índice 6 de 30 kilómetros cúbicos de ceniza, la cual oscureció la ciudad de Arequipa durante 10 días. Está ubicado a 4.800 metros sobre el nivel del mar y también tuvo una erupción similar en el año 7.750 a.C. Podemos ver toda la zona afectada. El volcán está ubicado en este sector y la ciudad de Arequipa está dentro de la zona que recibió entre 10 a 7 centímetros de capa de ceniza con la cual fue cubierta. 20 poblados desaparecieron en las zonas cercanas al volcán. El lago Ilopango en El Salvador, junto precisamente a la ciudad de Salvador que está aquí, y el volcán Boquerón, tiene en su historial una gran erupción en el 450 después de Cristo, que tuvo nivel 6 y otra 2000 años antes con nivel 3. Esta erupción del 450 destruyó las ciudades mayas en la zona adyacente. Tenemos el Cosiguina de Nicaragua, que en 1835 tuvo una erupción con índice 5. Si bien es una erupción de tamaño menor, de alguna manera en los registros de temperatura mundial es bien notoria el efecto que tuvo el Cosiguina en el clima del mundo en aquel año. Y entonces nos interesa, y en estos días está en boga, los estudios que están haciéndose sobre la erupción del Okmok. Es un volcán que está en las Islas Aleutianas, cerca de Alaska, que tuvo 2 erupciones BI6 entre los años 45 y 43 a.C. Aquí podemos ver de mejor manera la caldera en estas islas y se está profundizando el efecto que tienen los volcanes en el clima y en la historia. Entonces, en la curva de abajo vemos el nivel de azufre en la atmósfera, tenemos una erupción previa, pero la erupción del 43, del 45 y el 43 se notan aquí los picos que tuvieron en el contenido de azufre en la atmósfera, pero a su vez vemos cómo hay un descenso de la temperatura de más de 1 grado, casi 1.5 grados de la temperatura en el mundo. Asociados a los principales hechos históricos, vemos que hubo una hambruna que duró algunos años, casi 10 años, en Roma, en todo el Imperio Romano,
Esto provocó a su vez la crisis de la República, luego de la muerte de Julio César, y el nacimiento del Imperio Romano. Entonces, a través de Okmok, nosotros encontramos cómo los volcanes influencian fuertemente el clima, y vamos a ver más adelante otros ejemplos, y también influencian la historia de la humanidad.